que se llaman arterias coronarias. Se llaman así porque están sobre el corazón coronándolo y son las primeras ramas de la aorta. Se encargan de la irrigación del corazón. Tenemos dos fundamentalmente, derecha e izquierda, y el origen de cada una de ellas está en los senos aórticos justo por encima de la válvula aórtica. La válvula aórtica tiene tres valvas: la valva coronariana izquierda, de donde nace la arteria coronaria izquierda; la valva coronariana derecha, de donde nace la arteria coronaria derecha; y la valva no coronariana, porque de ahí no nace ninguna arteria coronaria. Y luego, como ya vimos la vez anterior, cada una envía ramas hacia aurículas y a ventrículos. No hablamos del concepto de dominancia, y básicamente este concepto de dominancia está dado por la arteria que da la irrigación a la parte inferior del corazón, y esa irrigación se da a su vez por la arteria descendente posterior. Este concepto quiere decir que la arteria descendente posterior puede ser rama de la coronaria izquierda en algunos casos, o puede ser rama de la coronaria derecha en la gran mayoría de casos, como aquí la diapositiva lo menciona, hasta un 80% de los mismos. En el 20% restante, la arteria coronaria descendente posterior nace de la coronaria izquierda, y hay en ese 80%, por lo menos un 20 a 30% de pacientes que tienen nacimiento del descendente posterior, DP, lo decimos nosotros en la práctica diaria de la cardiología. La DP nace hasta en un 20 o 30% repetida, de ambas arterias, tanto de la coronaria izquierda como de la coronaria derecha. En este contexto, entonces se habla de codominancia, pero en la mayoría de casos, el nacimiento es derecho. Ya esta primera parte de la diapositiva la dijimos. Sus ramas son pequeñas, normalmente, no olvidar, son epicárdicas. Las grandes arterias del corazón son epicárdicas, y cuando digo grandes estamos hablando de que la arteria coronaria al nacer más o menos tiene 4 milímetros de diámetro, y conforme va dando sus ramas y va yendo desde su nacimiento hacia la punta del corazón, se va adelgazando, de tal manera que tenemos 3 milímetros en la arteria descendente anterior, en el tercio inicial, 2 milímetros en el tercio medio y 1 milímetro en el tercio distal, más o menos aproximadamente. Pero hay ramas que perforan el septo interventricular y entran al músculo cardíaco, sobre todo a ese nivel, desde la superficie, claro está, y aportan a la perfusión y también nutrición de la masa cardíaca. Las más importantes de estas perforantes son las septales. Ya dijimos, hay perforantes septales anteriores, es decir, son ramas de la arteria descendente anterior, pero también hay perforantes septales posteriores, porque son ramas de la descendente posterior. Y así más o menos podemos dividir la ramificación de las arterias coronarias: coronaria izquierda acá abajo, coronaria derecha acá arriba. La arteria coronaria derecha en el 60% de los casos da irrigación al nodo sinusal y al miocardio circundante. Salen varias ramas marginales que se llaman agudas del lado derecho, que van a irrigar las paredes libres del ventrículo derecho. Sale la arteria interventricular posterior, que es la que yo mencionaba como descendente posterior, que irriga ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y la parte posterior del tabique interventricular. Da la arteria del nodo AB y obviamente a su miocardio circundante. La coronaria izquierda se divide rápidamente en dos ramas: descendente anterior o interventricular anterior y circunfleja. La descendente anterior rápidamente da ramas septales y diagonales, ¿no? Las diagonales van a irrigar la pared libre del ventrículo izquierdo, y las preferentes septales la parte anterior del tabique interventricular. De otro lado, la circunfleja desciende y da la vuelta por el surco auriculoventricular y da ramas marginales, obtusas generalmente,
que van a irrigar la pared libre del ventrículo izquierdo también, así como las diagonales. Y en el 40% de los casos irriga el nodo sinusal. O sea, ahí tenemos más o menos una eh, relación de lo que ocurre en la anatomía coronaria. Este esquema es muy bonito porque más o menos de acuerdo a las ramas que hemos revisado, vamos mirando de acuerdo a los colores la correlación de la irrigación. Pero estos cortes del corazón son los que vemos nosotros cuando hacemos eco, ¿no? Y en el eco entonces nosotros podemos mirar en ejes cortos, que son tres, a nivel de la válvula mitral, que es lo que ustedes están viendo acá. Se llama el tercio basal. A nivel de los músculos papilares, que son las dos pequeñas o pequeños ovalitos que ven aquí, que es el tercio medio. Y a nivel apical, donde ya no se ve ni válvula ni músculo papilar, y vemos que hay irrigación de la descendente anterior en color celeste turquesa hacia la punta de la región anterior, de la región septal, de la pared inferior y de la pared lateral. La coronaria derecha, aquí en amarillo naranja, ven ustedes que irriga el ventrículo derecho, el septum posterior y la pared inferior. En la región media y en la región basal, más o menos aproximadamente lo mismo, ¿no? El septum posterior basal, la pared posterior y el ventrículo derecho. La descendente anterior, tabique anterior, pared anterior y pared lateral. Y la circunfleja, con sus ramas marginales, la pared posterior y lateral. No, eso es lo que se distribuye de esa manera la irrigación. El flujo promedio es de 225 mililitros por minuto, que es más o menos el 5% del gasto cardíaco total. En el ejercicio, este gasto cardíaco aumenta 4.7 veces, el trabajo cardíaco de 6 a 9 veces y el flujo coronario entre 3 a 5 veces, lo que mejora la eficiencia. Durante la diástole, el músculo cardíaco está relajado y la sangre fluye rápidamente por los vasos intramiocárdicos. Durante la sístole, la contracción muscular impide el avance del flujo sanguíneo que desciende muy por debajo de lo normal. Y estos cambios son menos diferenciados en el ventrículo derecho porque la fuerza de contracción no es tanta, a diferencia del lado izquierdo. Regresando aquí al segundo punto, donde el gasto cardíaco aumenta 4 a 7 veces y el trabajo cardíaco de 6 a 9 veces y el flujo coronario mejora de 3 a 5 veces, eso hace que el paciente no tenga isquemia. Pero si dentro de las coronarias hay obstrucción, este aumento del gasto cardíaco y este aumento del trabajo cardíaco en presencia de flujo coronario insuficiente, que no logre de repente este aumento de 3 a 5 veces, va a generar falta de irrigación que se va a traducir en angina de pecho y que nosotros vamos a diagnosticar como isquemia. Hace ya algunos años, no muchos, 3, 4 años, esta guía que les muestro aquí es una diapositiva de la guía del European Heart Journal del año 2019, donde se publica la nueva clasificación de la Sociedad Europea de Cardiología, donde ya no se habla de angina de pecho estable, ni se habla de enfermedad coronaria crónica, sino se habla de síndrome coronario crónico. Y aquí un poquito la historia natural, que ya algo les puse cuando les mostré las diapositivas de isquemia en el electrocardiograma. En el eje vertical evaluamos el riesgo cardíaco de muerte o de infarto y en el eje horizontal el tiempo, ¿no? Paciente que va en la línea roja
¿no? Va teniendo mayor riesgo. Paciente que va en la línea azul también tiene un riesgo importante, pero menor al de la línea roja. Y paciente que es evaluado, tratado e inclusive revascularizado disminuye tremendamente su riesgo. Pero, como ya había mencionado también aquella vez, existe una fase subclínica. Por ejemplo, yo, que les llevo algunos años a ustedes, quizás tenga yo algunas plaquitas ya coronarias o en general ateroscleróticas en alguna parte del cuerpo, pero hablando de coronarias, nos situamos ahí y no siento ninguna molestia. No tengo dolor de pecho, no me canso, no me agito, me siento bien, estoy normal, como si nada pasara, pero estoy en lo que se llama fase subclínica. Ya si empiezo a sentir una molestia de pecho, entonces ya la cosa cambia y empiezo a tener lo que se llama eh, diagnóstico reciente. Y de acuerdo a lo que se me encuentre con los estudios, voy a plantear hacer un tratamiento. Vamos a ver luego, más adelante, a qué tipo de estudios diagnósticos se somete a un paciente con enfermedad coronaria crónica o sospecha de, y luego qué tratamiento pues va a tener la persona. Pero si en el tiempo el paciente, antes de la fase subclínica o incluso estando en una aparente evaluación, desarrolla un síndrome coronario agudo, entonces cambia el curso de su historia natural y ahora se agrega el del evento, que es el del síndrome coronario agudo. Ese paciente con síndrome coronario agudo que llega a un centro de atención importante puede llegar a tener o no revascularización. Este paciente que recibe el tratamiento, obviamente, y que ha desarrollado un síndrome coronario agudo, tiene más riesgo. Tenemos que aconsejarle controlar sus factores de riesgo. Tenemos que sugerirle que modifique sus estilos de vida y que, en este caso, como ya hubo un evento, debe tener un tratamiento que debe ser la mejor terapia óptima para lograr disminuir la isquemia y que no repita un nuevo evento. Si es que nosotros logramos controlar adecuadamente los riesgos y cambiamos adecuadamente los estilos de vida, entonces vamos a estar haciendo lo que se llama prevención secundaria. Al paciente que ya ha tenido un evento y que inclusive ha sido revascularizado, la prevención secundaria siempre incluye el primer paso del eslabón, que es justamente lo que ya acabamos de conversar, y luego a ese paciente se le agrega la terapia médica para completar lo que se llama prevención secundaria. La terapia médica fundamentalmente incluye aspirina, estatinas, inhibidores ECA y una revascularización apropiada según fuera el caso. Bien, algunos conceptos que es importante conocer y entender. Por ejemplo, arterioesclerosis. Escleros es duro, arterios es obviamente la arteria, y se refiere a la dureza y engrosamiento anormal de las paredes de las arterias que empiezan por la formación de placas de ateroma. Se va originando una placa grande de ateroma, primero puntual, luego lagunar, luego cada vez más grande, que va abarcando puntos importantes dentro de las arterias con depósito de material lipoide que se sumerge dentro de la capa endotelial para formar lo que se llama inicialmente la estría grasa y posteriormente la placa de ateroma. Allí en la foto arriba nosotros vemos todo esto es un corte arterial, esta es la luz que queda de la arteria y todo esto de acá es el depósito de materia grasa en las paredes arteriales. Uno hace un cateterismo y de repente encuentra homogéneo todo esto, porque lo ve bonito aquí redondito,
pero no estamos viendo que la arteria realmente está muy enferma y que por suerte estamos teniendo una pequeña luz donde todavía pasa la sangre. Y así empieza una arteria normal como esta, que luego empieza a tener disfunción endotelial. Esa disfunción endotelial empieza a secretar sustancias atrayentes de monocitos y macrófagos y también de moléculas de colesterol que se empiezan a adherir a la superficie endotelial y luego a pasar por diapedesis hacia la región subendotelial. En la región subendotelial se van a liberar sustancias que van a hacer que aumente la disfunción endotelial, pero que a su vez migren las células musculares de la capa media hacia la región subintimal. Y se van depositando cada vez más células grasas que se van formando, que van fagocitando el colesterol y que van generando lo que se llama células espumosas. Cuando es pequeña se llama estría grasa, cuando es más grande ya se llama placa de colesterol de manera importante. Es un eje largo y acá tienen ustedes en eje corto lo que va ocurriendo. En la foto número 5 ustedes ven además que la placa se ha roto, la placa rota forma un trombo y el trombo ocluye la luz de la arteria generando luego un fenómeno trombótico oclusivo que impide el paso de sangre con las consecuencias del órgano a donde ocurre este evento que pudieran suceder, cerebro o corazón o riñón, también intestino fundamentalmente. Dentro de los factores de riesgo para la enfermedad coronaria, tenemos factores de riesgo como la edad, donde el infarto agudo es más frecuente entre hombres blancos de edad media, el sexo, donde los hombres tenemos más predisposición al infarto, pero las mujeres a partir de los 65 años nos igualan en frecuencia. La herencia, la historia familiar, son importantes factores de riesgo. La dislipidemia es otro factor de riesgo. El colesterol total no debe exceder los 200 miligramos. Los triglicéridos tampoco los 200, mejor si están por debajo de 150. Las proteínas de alta densidad, como son las proteínas HDL, en los hombres deben estar por arriba de 40 y en las mujeres por arriba de 50. Y se encargan de limpiar, en teoría, las células que tienen depósitos de lípidos para llevarlos hacia el hígado y eliminarlos a través de la bilis. Las moléculas de baja densidad, como el LDL, más bien tienen el camino inverso y llevan el colesterol desde el hígado hacia los órganos de la periferia y los depositan en las arterias. Idealmente, un buen nivel de colesterol LDL debe estar por debajo de 130, mejor si es que está por debajo de 100, y si ya ha tenido un evento cardíaco, tipo infarto al corazón, idealmente deben estar por debajo de 70 o incluso cercano a 50. La hipertensión no controlada es otro factor de riesgo importante. El tabaco es muy importante en formación de aterosclerosis, produce mucha disfunción endotelial y el inicio de la placa aterosclerótica. Llega el paciente a la consulta y dice, doctor, pero yo hace 10 años que no fumo. Señor, ¿y cuántos años fumó? He fumado desde que salí del colegio a los 16 hasta hace 10 años, como le acabo de decir. ¿Qué edad tiene? 60 años. Entonces sacan la cuenta. Hace 10 años que no fuma, fumó hasta los 50, fumó desde que salió del colegio, 16 años a 50, ha fumado 34 años de su vida. 34 años ha generado disfunción endotelial, 34 años ha generado formación de placas. Y el paciente cree que porque ya dejó de fumar 10 años, ya no tiene nada. El pulmón puede que no se haya complicado si es que no se enfermó en ese tiempo, pero las placas ateroscleróticas de las arterias no se limpian nunca y se quedan ahí. Y por lo tanto, esa persona tiene igual alto riesgo de tener algún evento isquémico en algún momento de su vida. La actividad física es importante, por lo menos hay que hacer 30 minutos de caminata diarias durante, ahí dice 3, pero la recomendación actual es 5 días a la semana, y hay que hacer un ejercicio intenso. Idealmente en esos 30 minutos hay que caminar unos 3,5 kilómetros, y ojo que digo caminar, no digo correr, porque la idea de caminar no golpea las articulaciones. Cuando uno corre, salta,
golpea la rodilla, golpea el tobillo, golpea la cadera y después a los 70 vamos a terminar con artrosis. La obesidad es un factor de riesgo importante, tenemos que controlarla, tenemos que regresar al peso ideal. Para el que no sabe cuál es el peso ideal, una fórmula muy práctica y sencilla es restar la talla menos 100, talla en centímetros menos 100, ese es el peso ideal de cada uno. Así que ahí evalúen ustedes cuántos de ustedes tienen sobrepeso tan jóvenes aún y hacer dieta y corregir el tema. Patrones de conducta, es decir, si yo me estreso, me angusto, me preocupo por todo, voy a estar con tendencia a hacer presión alta más rápido y hay que obviamente revertir esa situación. Si no puedo solo, buscar ayuda psicológica, ayuda especializada que me permita a aprender a manejar mis patrones de conducta. Diabético. El diabético, me muerdo la lengua cuando veo a un paciente diabético y pienso yo entre mí que el problema de la diabetes es un problema que me está minando todo el cuerpo, porque a donde hay azúcar alta, que es todo el cuerpo, la diabetes está minando mi organismo. El azúcar se está metiendo en todas las células, en todos los tejidos y está dañando la circulación arterial, está dañando los órganos, produciendo obstrucción de las arterias y en general nos pone en mucho más riesgo de tener infarto al corazón. Y como deteriora también las sensaciones nerviosas, porque también afecta la microvasculatura arterial, entonces el paciente probablemente va a tener isquemia, va a tener falta de irrigación y no va a sentir ninguna molestia, porque hay una aparente denervación que hace que el paciente diabético con frecuencia no sienta el dolor. En una manera de resumen, tenemos aquí todos los factores de riesgo que tenemos que corregir. Idealmente todo esto produce tendencia a mayor riesgo de infarto del corazón. ¿No? Cuando uno tiene aterosclerosis coronaria, empieza a ocurrir la disfunción coronaria microvascular, se genera activación simpática, se genera disfunción de las células del músculo liso y del endotelio y se genera remodelamiento arterial. Ese remodelamiento arterial ocurre porque la arteria empieza a engrosarse, a ponerse cada vez más dura y menos distendible, lo cual aumenta más frecuentemente la presión arterial. Ojo, y no hay que ser diabéticos necesariamente para tener todos estos daños. Con el hecho de tener resistencia a la insulina o ser prediabético, ya estamos teniendo alteraciones en la microvasculatura y sobre todo en la circulación coronaria que nos hacen más propensos a sufrir un infarto del corazón. Esta es una imagen donde estamos viendo la arteria descendente anterior. Ya ahora ustedes saben cuál es la arteria descendente anterior. Y la flecha señala aquí una obstrucción importante donde se minimiza prácticamente a menos de 1 milímetro el paso de sangre a través de esta obstrucción. Esta es la arteria, como les decía, descendente anterior. En la foto de la derecha estamos viendo una situación parecida, pero en el tercio medio de la arteria coronaria derecha. Aquí están haciendo la coronaria derecha. Miren el catéter que llega aquí, se inyecta el contraste y vemos que en el tercio medio aparece esta imagen que no tiene contraste porque no pasa por aquí, o si pasa, pasa muy delgadito, muy filiforme, que no se nota. Y luego se llena la parte distal, el tercio distal de la coronaria derecha, la ventricular posterior y la descendente posterior. Aquí lo mismo en imagen de grises invertida, tenemos la descendente anterior con una obstrucción marcada, importante. En una aproximación vemos que se trata de esto y aquí una imagen de coágulo, lo cual podría tratarse de un síndrome coronario agudo con un coágulo que está aquí tapando la luz arterial y generando un infarto al corazón.
La isquemia entonces se debe a una demanda miocardia de oxígeno que supera el aporte que llega a través de las coronarias. Y como ya vimos, se puede producir por aterosclerosis, es la causa más frecuente, pero también se puede producir porque hay espasmo arterial donde no hay enfermedad aterosclerótica o también por hipoxemia grave de alguna otra etiología. Aquí entonces en la foto vemos que en este rectángulo se está aclarando acá que hay una tremenda obstrucción, una tremenda placa de colesterol y que allí llega un trombo y se ancla, se paraliza porque no puede surgir más. Entonces se bloquea el flujo sanguíneo distalmente a la obstrucción y ya no pasa la sangre. Aquí estamos viendo un cateterismo in vivo, donde ustedes están observando aquí en el inicio de la arteria descendente anterior un coágulo, perdón, una lesión por sustracción, y miren que no llena el contraste, pero observen más detenidamente que hay algo que se mueve. Miren ustedes ahí, mueven la flecha y bajó hasta el extremo distal. Concéntrense aquí y vean ustedes cómo el trombo se mueve desde esta zona hasta la parte distal. ¿Lo están viendo? Sí, doctor. Muy bien. Los otros que no han contestado, despierten y para que puedan ver el trombo que está allí flotando en la arteria. Se ve claramente cómo se desprende un pedazo de trombo y viaja distalmente hacia el corazón. Ahí se va a enclavar en la parte distal y va a embolizar. Pero en el tema de las coronarias, nosotros tenemos que mirar que las arterias coronarias pueden generar su propia enfermedad, que es la que hemos venido principalmente conversando, con placas de aterosclerosis, pero también hay fenómenos isquémicos en zonas, en teoría o entre comillas, sanas de las arterias, donde no se ven placas de ateroma, que producen una obstrucción transitoria o focal, ¿no? Aunque en algunos casos puede ser persistente del flujo sanguíneo y generar isquemia. Y el mecanismo puede ser por espasmo de la arteria. Si la arteria se cierra por vasoconstricción de manera focal o transitoria, vamos a tener un electrocardiograma o un cuadro clínico que nos sugiera pensar en angina variante, en angina de Prinzmetal. Pero si la oclusión suele ser larga y prolongada o persistente, entonces producirá un infarto del corazón. De otro lado, si regresamos nosotros a las arterias normales con aterosclerosis, entre comillas, aquí vamos a tener que la placa puede ir creciendo en el tiempo y reduciendo el flujo coronario y generar en algún momento angina, según la demanda que pueda ocurrir de flujo coronario en el paciente. En otro contexto, puede ir por el camino del cuadro agudo, donde se rompe la placa, genera un fenómeno trombótico y produce un síndrome coronario agudo que pueda derivar en un infarto al corazón. Pero en el extremo derecho de la diapositiva vemos que además de las arterias coronarias grandes epicárdicas, también existe la microcirculación coronaria. Y esta esta microcirculación coronaria también puede generar disfunción microvascular por mecanismos parecidos a las grandes arterias, a las arterias epicárdicas. Y es que se produce lesión de la fisiología coronaria y del aporte del flujo sanguíneo miocárdico en pacientes que tienen riesgo. Por ejemplo, pacientes que tienen riesgo de isquemia, es decir, los mismos factores de riesgo de las arterias grandes también inciden sobre las arterias pequeñas y pueden producir incluso también angina de pecho. Uno hace el cateterismo, mira las arterias grandes y no hay nada, y entonces dice, oh, esto es una angina microvascular, porque no puedo ver en las arterias grandes alguna alteración. Tiene un cuadro clínico muy característico, muy sintomático, muy típico de angina. Y entonces tengo que tratar de manera muy parecida, solamente que
no tengo que poner stent porque a la microcirculación no se le puede poner un stent. En otros casos, cuando la microcirculación se altera de manera difusa, extrema, nos puede generar también un cuadro isquémico agudo y hace que el corazón se forme de una manera semejante a la bolsa de atrapar pulpos. Y por eso es que se llama en japonés síndrome de Takotsubo, que es la cardiopatía por estrés, que induce isquemia y que genera una dilatación transitoria de usualmente los tercios medio y apical del ventrículo izquierdo. Hasta el momento hemos venido conversando de angina, y la angina no es más que el episodio de dolor transitorio, usualmente inducible por ejercicio, cuando el paciente tiene un cuadro de enfermedad coronaria crónica o es un síndrome coronario crónico. También se puede generar dolor de pecho por estrés emocional, ¿no? Y obviamente tiene que ser reproducible. Y muchas veces se puede presentar relacionado a de otras causas, a hipoxia, perdón, de otras causas. Los pacientes pueden estar estables, es decir, pueden hacer su vida normal sin tener ningún síntoma, pero hay también de aquellos pacientes que tienen síntomas que ocurren usualmente al hacer cierta actividad. Y cuando dejan de hacer la actividad, la molestia pasa y siempre se repite. El paciente puede tener dolor franco definido, como de repente no, y puede tener alguna otra molestia, tipo sensación de palpitaciones, sensación de falta de aire, ¿no? Sensación de cansancio o sencillamente, si es una persona mayor, se confunde, se genera confusión, se genera un cuadro que se llama trastorno del sensorio, y todos esos síntomas que no son dolor, pero que podrían estar relacionados al corazón, se llaman equivalente anginoso. No hay un dolor franco, pero hay otro síntoma, y si uno no tiene la sospecha de pensar que pudiera ser el corazón, puede ser que estemos dejando de diagnosticar un infarto agudo al miocardio. Normalmente los pacientes tratados con enfermedad coronaria en terapia médica óptima usualmente suelen estar asintomáticos. Luego hay que buscar otras causas de isquemia que no sean agudas, porque si estamos en un fenómeno agudo, ya no estamos en la clase de hoy, estamos en la clase que han tenido hace unos días atrás de síndromes coronarios agudos. Eso es justamente lo que veníamos mencionando. Una angina de pecho estable es una situación clínica en la cual el paciente refiere dolor de pecho al hacer la misma actividad y ocurre por falta de oxígeno temporal, pero que es reversible espontáneamente con la causa que generó la molestia. En el síndrome coronario agudo, habitualmente hay una falta de oxígeno mucho más prolongada, la oclusión queda ahí permanente, no es reversible. El tratamiento médico podría ayudar, pero no es garantía. Lo único que generalmente ayuda a esto es hacer un cateterismo y la potencial angioplastía que el paciente podría necesitar. El síndrome coronario agudo básicamente incluye cuadros de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y con elevación del segmento ST. La enfermedad coronaria crónica la dividimos ahora en síndrome coronario crónico fundamentalmente, pero cualquiera de ellas puede evolucionar hacia cuadros agudos como angina inestable o infartos al corazón. ¿Cómo hago el diagnóstico entonces de la enfermedad coronaria? Habitualmente yo tengo que hacer una buena historia clínica. Como ustedes ven aquí, el paso 1 es evaluar síntomas y hacer investigaciones clínicas, ¿no? Preguntar al paciente cómo han empezado los síntomas, cómo se comportan los síntomas, cómo desarrolla el dolor de pecho, porque tengo que descartar
que el paciente no vaya a tener una angina inestable, es decir, un síndrome coronario agudo. Si es que es así, entonces yo tengo que salir de lo que estaba haciendo y encaminar al paciente hacia las guías del tratamiento del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento de CT. Hay que buscar las comorbilidades que acabamos de ver: diabetes, hipertensión, tabaco, dislipidemia, obesidad, y ver qué tipo de vida tiene, qué estilo de vida tiene. Hay que hacer una revascularización según sea el caso, ¿no? Y hacer un tratamiento médico. Dentro de mi evaluación, yo voy a tomar un electrocardiograma de reposo, le voy a tomar una bioquímica. Cuando digo bioquímica, estoy incluyendo glucosa, urea, creatinina, electrolitos, pruebas hepáticas, quizás algunas hormonas tiroideas, enzimas cardíacas y de repente ProBNP, porque el paciente con síndrome coronario agudo o crónico podrían incentivar o desarrollar o predisponer que la persona haga un cuadro de insuficiencia cardíaca. Tomo el electrocardiograma de reposo, tomo la placa en reposo también y hago una ecografía basal o en reposo. Si el paciente tiene fracción de eyección por debajo del 50%, tengo que ir a la sección 4 de medicina positiva, que debe ser la guía de tratamiento de insuficiencia cardíaca. En el paso final, evaluar la probabilidad pretest de que el paciente pueda tener clínicamente un cuadro coronario crónico. Entonces, allí yo tengo que evaluar las características del dolor y otras cosas que me hagan pensar que así puede ser. Si es que yo confirmo, hay que tratarlo debidamente y siempre hay que seguir buscando otras causas de dolor de pecho o de enfermedad coronaria. Si tengo alguna dificultad y tengo dudas diagnósticas y no estoy seguro de lo que el paciente pueda tener, entonces yo tengo que ir a otras pruebas, como por ejemplo hacer una tomografía coronaria para evaluar la anatomía del corazón y definir las preferencias de tratamiento disponibles que se puedan tener para este caso. Evaluar algunas pruebas de isquemia, ¿no? Aquí dice imágenes preferentemente, porque usualmente una manera común de diagnosticar enfermedad coronaria es hacer las pruebas de esfuerzo, que no son imágenes de eco, sino son, digamos, registros del trazado electrocardiográfico. Y si es que la prueba sale positiva y la probabilidad de que tenga alguna enfermedad coronaria es alta, entonces ya tengo que ir yo a la angiografía y de acuerdo a lo que encuentre, si es que la solución es clara y evidente, procedo a la angioplastía, pero si no, hago algunas pruebas dentro del cateterismo, como es la evaluación del FFR, que es la medición del flujo sanguíneo regional, para determinar si es que realmente la obstrucción me está generando alguna dificultad en la circulación coronaria de manera importante. Entonces, antes de seguir yendo más adelante, tengo que definir algunos conceptos. Ya algo hemos venido conversando con los dos grupos que ya están rotando por cardio en el Hospital Rebagliati. Y allí tenemos que definir entonces qué cosa es una angina típica. Una angina típica es aquel dolor que cumple las tres características. Es un dolor opresivo en el centro del pecho que se puede irradiar o no al cuello, a la mandíbula, a los hombros o a los brazos. Básicamente es un dolor típicamente anquinoso y que se precipita con el esfuerzo. Es decir, yo camino 10 cuadras y a la cuadra 10 ya me empieza a doler de pecho. Y que se alivia con el reposo o con nitratos sublingual dentro de los 5 minutos. Y aquí quizás una aclaración. Cuando decimos nitratos, en Estados Unidos están pensando, y en Europa también, en nitroglicerina sublingual, que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos una pastilla que comercialmente se vende con el nombre de Isorbide. El nombre genérico es es dinitrato de isosorbide,
y se pone de manera sublingual, pero no alivia antes de los 5. Cuando es un problema isquémico coronario y le damos un Isorbide sublingual, nosotros en el país tenemos que esperar 15 minutos para que la pastilla haga efecto. Si es que funciona en 15 minutos, entonces bien. Si no funciona, entonces no cumple el tercer criterio y quizás no sería una angina típica. ¿Qué cosa es entonces una angina atípica? Angina atípica es aquella que cumple dos de los tres criterios previamente descritos. Y un dolor no típico o no anginoso es un dolor que cumple una o ninguna de las características que hemos mencionado. ¿De acuerdo? Así que a partir de ahora, cuando nosotros hagamos la historia a un paciente y luego tengamos que presentar el caso, vamos a decir angina. Pero obviamente estamos refiriéndonos a la angina típica. Si es que tenemos que especificar que la angina no es típica, entonces diremos angina típica o simplemente diremos dolor torácico no coronario, no isquémico, no característico, no anginoso. Esta es una antigua pero muy vigente clasificación de la Disney de la angina de pecho de la Sociedad Canadiense Cardiovascular, que se basa según el esfuerzo que haga la persona para que pueda presentar la angina. Entonces, la clase 1 es aquella angina que se presenta solamente con ejercicio extremo, es decir, subo el cerro corriendo o caminando y cuando llego a la punta del cerro, ahí recién me duele el pecho. Pero si subo caminando, de repente no me duele. Angina con ejercicio moderado es la clasificación 2, es decir, paciente que hace la mitad de lo que hizo el anterior, ¿no? Pero rápidamente siente dolor de pecho. En algunos casos puede ser rápida con el ejercicio, otras cosas en otros momentos puede ser después de comidas, o con el frío, o con el viento, o bajo algún estrés emocional, o durante las primeras horas después de haber caminado, por ejemplo, haber subido la escalera, ¿no? O haber subido una cima o una banda sin fin con pendiente, ¿no? En fin, el hecho es que el paciente hace angina a menor esfuerzo. 3, la angina de clasificación 3 es una angina con un esfuerzo mínimo, es decir, me voy a bañar, me voy a peinar en mis actividades de la vida diaria, ¿no? Y ya tengo yo, o camino 1 o 2 cuadras, como dice aquí, y eso ya me genera molestias en el pecho. Subir del primer al segundo piso de repente, también. Y angina de clase 4 es aquella angina en reposo que no necesita ejercicio y que el paciente está echado en su cama y le está doliendo el pecho. Más frecuente en hombres que en mujeres, más frecuente en hombres a más temprana edad. Las mujeres nos igualan, como ya vimos antes, a partir de los 65 años más o menos, ¿no? La incidencia en varones desde los 45 es 1%, pero en mujeres es tremendamente más alta después de los 65 a 70 años. Puede haber vasoespasmo coronario asociado a la angina de pecho e incluso pueden generar alteraciones en el electro y dolor típico, pero que en una coronariografía no van a mostrar obstrucciones, es decir, el cateterismo podría salir normal. La mortalidad anual se acerca al 2,5%. La muerte cardíaca per se es 1,5%. La incidencia anual de infarto al miocardio no fatal es más o menos 0,6 a 2,7%. El pronóstico varía según las características funcionales y anatómicas, es decir, que nos muestra el cateterismo. La mortalidad anual está alrededor del 3 a 8% en personas con muy alto riesgo, sobre todo aquellas que tienen enfermedad arterial periférica y o diabetes. Pacientes con placas no obstructivas en la coronografía tienen una mortalidad del 0,6%. Y es importante reconocer personas con mayor riesgo, y aquí hay que hacer una más intensa investigación y quizás llegar hacia el extremo de la revascularización. Identificar personas de bajo riesgo también.
que tienen mejor pronóstico, pero en quienes hay que evitar test invasivos innecesarios y o procedimientos de cateterismo, de angioplastia o bypass, porque creo que así me voy a prevenir un infarto. O sea, eso que creo no es realmente lo que uno debe utilizar para hacer alguna indicación. Es peor el pronóstico cuando es más viejito el paciente, hay más factores de riesgo, el dolor de pecho es más severo y persistente, mi capacidad funcional es menor, me deprimo, la frecuencia cardíaca es más alta o la fracción de eyección es más baja, el paciente tiene signos de descompensación de falla cardíaca, ¿no? O en las pruebas de evaluación de isquemia me salen zonas extensas de este problema que genera pues que mi corazón no responda como debiera. Unas 3 o 4 diapositivas de síndrome coronario agudo para simplemente mostrar aquí el fenómeno de placa, que ya deben haberlo visto, ¿no? Una placa inestable que se rompe, forma un trombo, ocluye la arteria y se eleva el segmento ST, ¿no? Aquí lo mismo, producción de la luz, la placa aterosclerótica y va generándose el problema isquémico. Ahí está la arteria coronaria con su placa, su luz residual. Aquí también, y noten ustedes que usualmente las coronarias van inmersas en un paquetito de grasa, ¿no? Acá hay una placa de la arteria circunfleja y que se tapó y produjo un infarto con la consecuente lesión cardíaca muscular. Ya hemos dicho algo del diagnóstico, pero vamos a enfatizar acá un poco más. Básicamente hay que mirar las características del dolor, que deben ser de tipo isquémico. Ya dijimos que es mirando la localización, la radiación, la intensidad, la duración y su relación con el esfuerzo. Una angina de pecho estable dura más o menos 3 a 5 minutos y alivia con el reposo. Y habitualmente vuelve a aparecer con el mismo estímulo. Una angina de pecho inestable es de reciente comienzo, puede ocurrir en reposo o post ejercicio intenso, pero no para y empeora progresivamente, alargando el dolor. Idealmente, para el diagnóstico, uno pide 10 minutos de dolor consecutivo, intenso, sin interrupciones. Y eso lo diferencia de la angina estable. Ya vimos que la enfermedad coronaria puede ir al síndrome coronario agudo y al infarto agudo del miocardio. Usualmente el dolor empieza a sugerirnos más infarto cuando pasa los 20 minutos, le damos nitratos y a diferencia de la angina estable, no alivia el dolor y va con síntomas neurovegetativos. Es decir, la persona que lo acompaña al paciente lo nota pálido, lo siente frío y sudoroso, ¿no? Que son los típicos síntomas neurovegetativos que ocurren asociados a la intensidad del dolor del infarto del corazón. ¿Qué se recomienda? En esta diapositiva estamos mostrando las guías de la Sociedad Europea de Cardiología. Aquí abajo dicen, miren, guidelines para el diagnóstico y manejo del síndrome coronario crónico. Un paciente que va a la consulta, hay que hacerle un electrocardiograma de 12 derivadas, ¿no? Ya sea que tenga un dolor sin que sea necesariamente obvio de causa cardíaca. Y si es que el paciente tiene un episodio típico de angina, igual hay que hacer un electro porque hay que mirar si es que eso ha generado alguna alteración del electro que nos va a pensar que ya no solamente es angina crónica, sino que de repente es un cuadro clínico inestable de enfermedad coronaria, es decir, un síndrome coronario agudo. No voy a leer las casillas en rojo, que son las indicaciones del nivel 3, porque básicamente más que indicaciones son contraindicaciones.
Este es entonces mi electrocardiograma, la línea es eléctrica. Después del electro hay que plantearle al paciente hacer un ecocardiograma, hay que buscar otras causas de dolor de pecho, por ejemplo, estenosis aórtica, cardiopatía hipertrófica, evaluar el movimiento de la pared de manera regional, que nos haga pensar en enfermedad coronaria crónica, medir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo para estratificación del riesgo, evaluación de la función diastólica. Cuando uno mira clasificación 2A y 2B, la clasificación 2A quiere decir que hay evidencia discordante, pero la evidencia a favor es mayor que la evidencia en contra. Y en la clasificación 2B también hay evidencia discordante, pero al revés, hay más información en contra que la información a favor. Entonces, como verán, un Doppler carotidio es importante, pero no es perentorio, y hay que solicitarlo porque el paciente puede tener placas que puedan hacernos pensar en una enfermedad carotidia y prevenir que posteriormente el paciente sufra un ACV. No hay que exagerar pidiendo una resonancia, sobre todo si es que la ecografía nos excluye que hay algún problema isquémico y o de estructura cardíaca. Una placa siempre es importante, siempre, aunque la angina sea atípica, porque justamente nos va a permitir encontrar causas de dolor que no sean anginosas. También nos va a permitir evaluar si es que tiene falla cardíaca o alguna enfermedad importante que haya que definir. Esto es un electrocardiograma típico de isquemia, y digo típico, no me voy a detener a preguntarles por qué, pero claramente estamos viendo onda T negativa en D1, en D2, en ABL y en ABF, además de las precordiales B4, B5, B6, ¿no? Entonces, todo eso nos está mostrando en el electro que el paciente tiene isquemia y que nosotros tenemos que actuar. O encontrarnos con un electro de otro tipo, donde estamos viendo claramente elevación del segmento ST en B1, B2, B3 y B4 hasta B5, y eso nos va a dar fortaleza para actuar bajo las guías del síndrome coronario agudo. O un electro de este tipo, donde lo que estamos viendo aquí es ya presencia de ondas de tipo QS, que nos hablan de que el paciente ha tenido una huella o tiene una huella porque ha tenido antes un infarto al corazón. Entonces, ¿cómo evaluamos a nuestro paciente? Nosotros evaluamos preguntando factores de riesgo, por ejemplo, dislipidemia, diabetes, hipertensión, tabaquismo, historia familiar de enfermedad cardiovascular. Hacemos el electrocardiograma de reposo, evaluamos si es que hay ondas Q o alteraciones del segmento ST y de la onda T. Miramos si es que hay disfunción ventricular izquierda sugestiva de enfermedad coronaria. Miramos el electrocardiograma de reposo, de ejercicio, a ver si es anormal. Y evaluamos el score de calcio por tomografía. Entonces, ya tenemos aquí que cuando el paciente tiene baja probabilidad, va a tener un electrocardiograma normal y no va a encontrar calcio por la tomografía. ¿Cómo evaluamos entonces a un paciente que tiene enfermedad coronaria más allá de lo que ya hemos conversado? Ya les he mencionado alguna vez que cuando uno empieza a evaluar a un paciente tiene que ir desde lo menos invasivo hacia lo más invasivo. Entonces, si yo hago un paciente y siguiendo la diapositiva anterior, ya le hicimos una tomografía coronaria. Entonces, esta tomografía coronaria es una prueba que es semi-invasiva, porque si bien el tomógrafo es externo, nosotros vamos a tener que ponerle una vía al paciente y a través de esa vía inyectarle una sustancia de contraste. Entonces tenemos que dilucidar bien si es que hacemos una prueba de esfuerzo simplemente o hacemos una tomografía. Pero cualquiera que fuera el camino,
nos va a llevar a pensar si es que el paciente tiene o no una enfermedad coronaria y posiblemente después de estos dos estudios tengamos que ir a una prueba invasiva de tipo angiografía. Ya la angiografía nos dirá si es que encuentra obstrucciones o no las encuentra. Si es que hay obstrucciones, hay que mirar si es que esa obstrucción de más del 90% genera isquemia. Si genera isquemia, hay que ir a revascularización. Si no genera isquemia, entonces queda en observación para una posterior definición. Entre tanto, y en paralelo, tenemos que ir iniciando terapias para el tratamiento. Si tenemos una paciente que tiene enfermedad coronaria y que le hacemos pruebas y está positiva, ya tenemos que ir medicándolo hasta que reconsideremos la prueba de cateterismo y según ello la revascularización. Cuando hablamos de revascularización, estamos refiriéndonos al término de que el paciente que tiene obstrucción coronaria ha perdido su normal vascularización, es decir, se ha obstruido su arteria, se ha obstruido su vascularización y luego nosotros tenemos que rehabilitarla. ¿Cómo? Haciendo angioplastía para que la luz de la arteria obstruida se recanalice o poniendo un bypass, es decir, llevando sangre por otra vía paralela a la arteria, de tal manera que el tejido que sí está con una obstrucción natural, pues reciba sangre por la otra vía alternativa. Si tenemos un paciente que tiene fundamentalmente dolor de pecho o sensación de falta de aire y pensamos que puede ser coronario, pero las pruebas fundamentales no invasivas que se usan son la tomografía coronaria. Y eso está indicado como indicación de nivel 1. Hay que mirar si es que esto no es suficiente, qué otro tipo de prueba no invasiva se podría hacer si es que la tomografía quizás no pudiera estar al alcance. Podemos pasar a imágenes funcionales, por ejemplo, que nos puedan mostrar las obstrucciones de las coronarias, evaluando la ecografía a través de una prueba que se llama el ecoestrés. Y si las pruebas salen positivas, entonces nosotros tenemos que ir a mirar ya nuevamente una prueba sí invasiva para ver las obstrucciones y determinar si la revascularización va a ser tipo angioplastía o va a requerir hacer un bypass coronario. Son imágenes solamente de ecografía. Recordarles que cuando nosotros hacemos el eco transtorácico vemos el corazón con la punta arriba y las aurículas abajo. Esta es la cruz del corazón que nos divide con el tabique interventricular o con el tabique interauricular, ambas aurículas derecha e izquierda, una en cada uno, e igualmente el ventrículo derecho e izquierdo, uno cada uno. Esta es una imagen gráfica del cateterismo. Antiguamente se entraba por la arteria femoral, el catéter sube por la femoral, viaja por la aorta, da la vuelta de callado y se baja hasta enclavarse en el ostium del nacimiento de las arterias. Vamos buscando si es izquierda, izquierda, si es que es derecha, a la derecha. Para justamente mostrar las imágenes que ya vimos antes. La obstrucción de la descendente anterior y o de la coronaria derecha. El tratamiento, según lo que se encuentre, tiene que ir enfocado como paso 1 a desobstruir la arteria obstruida, tapada, o tiene que ser agresivo desde el punto de vista médico si es que la arteria no es accesible a la revascularización o está tan severamente cerrada que no se puede poner un stent. Si es que fuera un síndrome coronario agudo, habría que estabilizar la placa y obviamente hay que tratar, controlar y minimizar los factores de riesgo cardiovascular. Dentro de las recomendaciones generales que se le dan al paciente, básicamente es que deje de fumar. Doctor, no, ya voy a parar poco a poco. No, usted para hoy y porque para, porque el cigarro le quema su plata y le quema su vida. Dieta saludable. Dieta significa alta en vegetales y frutas,
¿no? Y de granos enteros, limitada a grasas saturadas a menos del 10% del total de la ingesta y limitada al alcohol a menos de 100 gramos por semana o 15 gramos por día. Actividad física, ya habíamos conversado, de 30 a 60 minutos de una actividad física moderada durante el día, y si es que no es regular, posiblemente no sea de mucho beneficio. Cuidar el peso, mantener una masa corporal menor de 25 idealmente, y eso se consigue disminuyendo la ingesta de energía, de calorías, y aumentando la actividad física. Después de eso ya viene el tratamiento con pastillas. Entonces, hay que tomar las pastillas indicadas, eh, no preocuparse por la actividad sexual, que suele ser de bajo riesgo para pacientes con angina estable, sobre todo asintomáticos, precisando que cuando estas ocurren con la pareja habitual. Si hay cambio de pareja, suelen suceder cosas diferentes y entonces se recomienda tomarlo con precaución. Estrategias de cómo dejar de fumar. Para mí lo más claro es paras ahorita y paraste. Porque si dices que voy a dejarlo mañana, voy a dejarlo pasado, poco a poco, fumo 10, doctor, mañana fumaré 9, pasado 8, no lo van a dejar de fumar, nunca. Entonces uno tiene que aconsejar dejar de fumar, tiene que evaluar que está listo para dejarlo, tiene que eh, realmente comprobar que ya dejó de fumar, tiene que hacerle un seguimiento y siempre preguntarle si es que dejó de fumar realmente o ha reiniciado la conducta de el cigarro. Aquí no voy a leer toda la tabla, pero son las indicaciones, ustedes lo pueden encontrar aquí en esta web. Y recuerden que son las guías de diagnóstico y tratamiento del síndrome coronario crónico del año 2019 de la European y publicado en el European Heart Journal. Frutas y vegetales, más de 200 gramos por día. En realidad es mucho porque tiene mucha caloría. La fibra sí, 35 a 45 gramos de fibra por día. En fin, moderado consumo de nueces, 1 o 2 porciones de pescado por semana, eh, productos bajos en grasas y vegetales, aceite vegetal, perdón, de preferencia, no grasas de origen animal, limitado a menos del 10%, como ya dijimos antes. En fin, dije que no iba a leer todo, pero ya leí más de la mitad. Y hay algunas cosas que ya hemos mencionado. Cambiar los estilos de vida, evaluar el comportamiento cognitivo, ayuda a conseguir un mejor estilo de vida saludable. Ingresar a grupos de rehabilitación cardíaca es importante. Cuando uno está en grupo se fortalecen las decisiones que tiene que tomar. El tratamiento de rehabilitación no solamente es cardiológico, es multidisciplinario y posiblemente tengan que ver enfermeras, nutricionistas, fisioterapistas, psicólogos importantemente y químicos farmacéuticos para mirar la mejor recomendación. El psicólogo es importante para la depresión y vacunarse contra la influenza. ¿Y qué tiene que ver esto, doctor? La persona que tiene un problema isquémico coronario es mucho más propenso a hacer neumonías. Y la influenza cambia cada año y entonces cada año tiene que renovar su vacuna para este germen. Luego vienen las combinaciones farmacológicas, que uno puede combinar un beta bloqueador con un calcio antagonista, puede agregar, si es que la frecuencia es muy alta, un beta bloqueador o un calcio antagonista no dihidropiridínico. Si es que la frecuencia es baja, básicamente un calcio antagonista dihidropiridínico es bueno. Si es que tiene falla cardíaca, un beta bloqueador. Si es que tiene baja presión, disminuir dosis de beta bloqueadores o dosis bajas de calcio antagonista no dihidropiridínico. En fin, uno tiene que evaluar a su paciente
para ver qué cosa es el mejor medicamento que uno va a utilizar. Pero en este primer paso está la gran mayoría de pacientes. Los medicamentos que se usan en el tratamiento de la angina de pecho, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, en algunos casos rivaroxaban, que casi nunca se usa, pero ahí está indicado, ahí vean ustedes, ¿no? Si el paciente finalmente va a angioplastía electiva, tiene que tener terapia antitrombótica, habitualmente se recomienda doble terapia antiagregante plaquetaria, uno es la aspirina, el otro es el clopidogrel, ¿no? Y ahí, como ustedes ven, entre 75 a 100 miligramos diarios de aspirina o 75 miligramos de clopidogrel. Según la evaluación, se recomienda hasta para un máximo de 6 meses después del implante del stent, sin importar qué tipo de stent se le ha puesto, salvo que el paciente tenga mucho riesgo de sangrado o alguna condición para su salud, que entonces el tratamiento se puede ver acortado a 3 meses o quizás solo un mes. Si es que el paciente tiene fibrilación auricular, habitualmente está con doble antiagregación plaquetaria, pero también debe recibir un anticoagulante, que puede ser alguno de los nuevos anticoagulantes orales o de repente un anticoagulante antagonista del receptor de vitamina K. Estos tratamientos de anticoagulación suelen ser largos, mucho tiempo, incluso para toda la vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la persona tiene riesgos de sangrado, sangrado cerebral, sangrado ocular, sangrado digestivo, sangrado renal, sangrado vesical, urológico, y entonces suele uno agregar un inhibidor de bomba de protones, estamos hablando de eh, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol o pantoprazol, para inhibir justamente o minimizar el riesgo. Y como ven ustedes, se les da a los pacientes que estén recibiendo solamente aspirina o doble degradación plaquetaria o cualquier anticoagulante oral que aumentan el riesgo de sangrado gastrointestinal. Además, hay que ponerles en drogas hipolipemiantes, hay que ponerlos en inhibidores ECA, más aún si es que hay sospecha de falla cardíaca, beta bloqueadores, si es que el paciente más aún tiene disfunción diastólica o sistólica, diuréticos si es que además hay importante componente de falla cardíaca que se agrega y congestión pulmonar, ¿no? El betabloqueador va a ayudar mucho al paciente para que alivie la angina de pecho y reduce la morbilidad y mortalidad en falla cardíaca. El inhibidor ECA se recomienda para pacientes sintomáticos con falla cardíaca o asintomáticos con disfunción ventricular después de un infarto para mejorar los síntomas y reducir la morbilidad y la mortalidad. Algo muy parecido sucede con los antagonistas de los receptores de angiotensina 1, y básicamente este grupo de fármacos se deja un poco en reserva para cuando el paciente no tolera un inhibidor ECA. Pero la función es muy, muy parecida. Un antagonista del receptor de mineralocorticoide se recomienda en pacientes que quedan sintomáticos o aún están asintomáticos después del tratamiento con los fármacos dichos previamente. Si es que tenemos pacientes que con el tratamiento se les presenta un bloqueo o aparece un bloqueo, o de repente requieren algún tipo de marcapaso especial, hay que coordinar la evaluación para justamente hacer el implante del marcapaso. Y si es que además necesitamos una cierta terapia de resincronización, coordinar de poner un marcapaso bicameral, es decir, cable en la aurícula y cable en el ventrículo para estimular de manera secuencial
y simular la natural contracción ventricular o fisiología del corazón. En algunos casos, cuando hay arritmias malignas, se puede disponer de un desfibrilador automático implantable, ¿no? Sobre todo cuando hay arritmia ventricular documentada que genera inestabilidad hemodinámica. Una resincronización cardíaca también se recomienda para pacientes sintomáticos con baja fracción de eyección, que estén en ritmo sinusal, que tenga un QRS largo que mida más de 130 hasta casi 149 milisegundos, que tenga un bloqueo de remo izquierda o que tenga una fracción de eyección por debajo de 35%. A manera de resumen, ya para ir terminando, nosotros vamos a mirar entonces que el paciente pasa de su consultorio, perdón, de su casa al consultorio. En el consultorio nosotros le hacemos un electrocardiograma en reposo y luego planteamos hacerle una ecografía en reposo, ¿no? En el seguimiento nosotros hacemos una prueba de esfuerzo para ver si es que aparece isquemia. Y si nuevamente aparece isquemia, tenemos que pensar en hacer una nueva evaluación por cateterismo si es que ya la habíamos hecho antes. En el cateterismo, ya de manera complementaria, básicamente, ese es un dibujo donde estamos mostrando la placa de aterosclerosis. Está la guía aquí, la que estoy señalando en flechita, que ha atravesado la lesión. El hemodinamista posiciona el globo oclusivo, ¿no? Y lo infla para que la placa se quede, digamos, adherida hacia la pared arterial y el flujo coronario quede restablecido. Aquí está entonces la imagen después de que el globo se ha inflado, la placa queda adherida a la pared arterial, quizás la arteria quede un poco, entre comillas, abultadita, y eso es porque la placa de ateroma se ha justamente presionado contra su pared arterial. Se recanaliza la arteria, se pone otra vez con buen flujo, se le pone un stent, ¿no? Miren ustedes aquí las instrucciones, y después del stent la arteria queda como si aparentemente no hubiera tenido nada. Pero ustedes entenderán, voy a regresar al diapositivo anterior, que tenemos la placa comprimida, es decir, placa, repito, comprimida. No está curada la placa. Es decir, la enfermedad coronaria sigue. La enfermedad coronaria no se cura, pero sí requiere un tratamiento prolongado. Nuevamente, más de lo mismo. Está pasando la guía de lesión. Está pasando la guía de lesión, se está inflando el globito, luego se retira el cable y se pasa otro donde está el stent comprimido para luego expandirlo en esta misma altura y que quede impactado en la pared arterial de tal manera que se recanaliza. Si la angioplastía no es una alternativa en el tratamiento, lo que se hace es plantear bypass coronario y entonces uno lo lleva al cirujano y el cirujano lo que hace es cortar la arteria mamaria. Miren que aquí está bajando la arteria mamaria y la liga distalmente y la parte proximal la une a la arteria descendente anterior. O corta un fragmento de vena safena y hace un orificio en la aorta, junta aquí la vena safena y distalmente lo une a la arteria, en este caso la coronaria derecha, y se supone que debe ser después de la obstrucción. Pero existe un grupo de pacientes que a pesar del tratamiento o del diagnóstico no tienen tratamientos, es decir, no se les puede hacer una intervención coronaria ni tampoco van a bypass porque sus arterias son muy delgadas, porque sus arterias están difusamente obstruidas y en este contexto estamos realizando dándonos cuenta, quiero decir, que un paciente tiene enfermedad muy severa y que posiblemente vaya a tener un infarto en cualquier momento y que lo único que nos queda, porque no podemos hacer ni cateterismo para angioplastía ni bypass coronario, lo único que nos queda por hacer es aumentar el tratamiento, hacer una terapia médica óptima lo mejor posible que le permita al paciente aliviar los síntomas. No curar la enfermedad, porque ya les dije que no se cura, o en todo caso demora 50 años más desde que se hizo el diagnóstico hasta que se logre algo de curación o de mejoría. Acá simplemente para ver en macro
¿no? Los bypasses unidos aquí a la coronaria que se ponen después de la obstrucción, no antes, ¿no? En este caso solamente he dibujado el de venasofena, la placa, el stent comprimido, el stent expandido, el stent impactado. Tratamiento entonces, finalmente, antiagregación, anticoagulación si es que es necesario, corregir todos los factores de riesgo que ya hemos conversado y pensar en circunstancias especiales. Nos puede tocar un paciente que tenga de repente cáncer y tiene un síndrome coronario agudo, y entonces, ¿qué hacer? ¿Le hacemos algo o ya no le hacemos nada? ¿El paciente va a fallecer? No sabemos. Y entonces hacemos una consulta al oncólogo y le preguntamos, ¿cuánto tiempo de vida le queda al paciente? Si el paciente va a vivir más de un año y no tiene riesgo de trombocitopenia, ni aumento de riesgo de trombosis, entonces podemos hacerle el tratamiento como si el paciente estuviera sin el problema de cáncer. Pero si el paciente está muy sintomático y es muy frágil y el cáncer está muy activo, entonces por lo menos hay que hacerle una pequeña cosa que no empeore su cuadro clínico. A veces se hacen angioplastías solo con balón sin poner stent, que no se recomiendan mucho, pero sería una alternativa a este paciente, sobre todo si es que es muy débil y está muy sintomático. En el paciente diabético hay que mirar sus condiciones de glucosa, cómo están, su circulación coronaria, hacer el tratamiento óptimo con inhibidor ECA, ahora con los modernos inhibidores de sodio glucosa con transportador, ¿no es cierto? Como les decía, empaglifosina y dapaglifosina, que son los que tenemos en el país. No tenemos canaglifosina nosotros, ¿no? O con los GLP-1, que son liraglutide o semaglutide, para tratar pacientes con enfermedad cardiovascular siendo diabéticos. En el renal crónico a veces es difícil plantear un cateterismo porque podemos empeorar su enfermedad renal. Sin embargo, hay que calcular los factores de riesgo y lograr el objetivo de mejorar la angina del paciente. Hay que evaluar los medicamentos que se filtran por el riñón para corregir dosis. Y esta última, lo del contraste que les comentaba, ¿no? Que si el paciente tiene mucha enfermedad renal, podríamos terminar llevando al paciente a diálisis si es que queremos hacer el tratamiento óptimo y hay que poner en la balanza riesgo-beneficio entonces de lo que mejoraríamos. En el paciente viejito hay que mirar efectos secundarios. El paciente viejito a veces tiene muchos medicamentos que toma y todas las medicinas interactúan. Es mejor ponerle un stent medicado. Es mejor hacerlo por acceso radial. Y hay que evaluar si es que realmente los síntomas son por angina para decidir realmente hacer una revascularización. Y también evaluar la expectativa de vida. De repente es un paciente que tiene 98 años, está postradito, ya no hace sus cosas, todo es totalmente dependiente, y entonces uno puede mirar de repente eh, solamente hacer una terapia médica óptima. Finalmente, saber el diagnóstico diferencial. Hay muchas causas de dolor de pecho, ¿no? Gastrointestinales a la cabeza, pulmonares, musculoesqueléticas, psicológicas, pericárdicas. Hay también cuadros isquémicos que nos hacen romper la cabeza, como por ejemplo la angina microvascular, el espasmo coronario, los puentes intramiocárdicos, los síndromes X, ¿no? El flujo lento coronario o la falla cardíaca por disfunción diastólica. Todo esto tenemos que tratarlo de la mejor forma. Gráficamente aquí
Tenemos las causas cardíacas no isquémicas de dolor de pecho, las causas no cardíacas de dolor de pecho y las causas isquémicas de dolor de pecho, que están dentro del rubro de lo que se llama angina microvascular. Y bien, con esto hemos hecho una revisión amplia entonces de lo que es enfermedad coronaria crónica. Creo que hemos cumplido los objetivos de la revisión del capítulo de hoy y quedo a sus preguntas si es que tienen alguna duda que haya quedado. ¿Se durmieron? Parece que sí. Bueno, ahora me toca descansar a mí. Gracias por estar ahí. Espero que hayan estado ahí. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Allá están despertando, qué bueno. ¿Alguien preguntó algo? Ah, ya, gracias, gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Y perdonen por la ausencia de ayer, que fue un día complicado. Ya nos estamos viendo. Hasta luego.